AfD es un partido que obviamente ha tomado nota de todo el éxito de las ultraderechas y extremas derechas en el mundo, y me da mucha pena ver cómo la política alemana se ha ido deteriorando estos años. O nos tomamos esto en serio, porque en los años 30 no se lo tomaron, o no sé dónde vamos a acabar, la verdad. ¿Cómo llegamos a este punto? Somos la primera economía de Europa y la cuarta del mundo, y con esa arrogancia los alemanes siguen pensando que no necesitan hacer nada y estamos estancados desde hace tiempo. Todavía hace falta trabajadores tanto cualificados como no cualificados, y están viendo cómo cada vez somos menos bienvenidos aquí. Pero el debate político está infectado e infestado de racismo. ¿Cuántas veces ha dicho Putin que iba a usar las armas nucleares? No, pues la gente se pone nerviosa, obvio. Es que estamos en un momento que no sabe lo que puede pasar. Para mí, los verdes han cometido el error de poner algunas cosas por delante de las necesidades básicas de la gente. Porque AfD es un partido nativista, sí, ¿no? Porque es un partido que defiende un país en el que no tengan cabida a los que no son de este país. Es un partido con tintes autoritarios, pues siempre intento buscar una esperanza, y yo ahora mismo no la veo. ¿Cuál es el problema más grande que presenta Alemania en este momento? Para mí es... Hoy tengo conmigo en el podcast a Raúl Gil. Él es español, vive en Berlín y sabe todo lo que hay que saber sobre política en Alemania. Él es conductor del podcast El Tercer Voto y trabaja en La Red, una organización que ayuda a migrantes a integrarse en el campo laboral y en la vida política en Alemania. En este episodio vamos a hablar algo muy serio: la crisis política en Alemania y por qué la extrema derecha ha estado tomando tanto terreno en los últimos años. También analizamos la agenda política de los partidos más importantes en Alemania para las próximas elecciones y qué nos puede esperar en el futuro. Así que bueno, mi nombre es Luardo, este es el podcast Guten Tag en español. Comenzamos, los geht's. Raúl Gil, Guten Tag, bienvenido al podcast. Guten Tag, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy muy emocionado de hablar un poco de los temas políticos y de las cosas que están sucediendo en Alemania hoy en día, porque estamos en lo que parece ser una crisis política en Alemania. Primero que nada, me gustaría entender cómo llegamos a este punto. Básicamente es un gobierno que nació con una idea que parecía interesante y innovadora y atrevida, que era sumar en un gobierno a tres partidos muy diferentes. Uno, el Partido Socialdemócrata, se supone de centro-izquierda o de centro, los Verdes, que es un partido ecologista, liberal, y los Liberales, que es un partido de centro-derecha, liberal, ¿no? Entonces, bueno, que tenían como objetivo profundizar en la modernización de Alemania, digitalización, mejorar la educación, revertir todos esos años que no hubo inversiones por la deuda cero, este dogma alemán del Spartennull. Y bueno, pintaba muy bien. Las negociaciones para formar el gobierno fueron un ejemplo de cómo no se filtran cosas a los periodistas. Se hicieron unas fotos muy lindas en lugares muy berlineses, pero bueno, enseguida empezaron los problemas porque había incompatibilidad de caracteres, ¿no? No solo políticos, en el sentido de programáticos, sino personales también. Había tres egos muy fuertes en ese gobierno: el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, el ministro de Finanzas, que era Christian Lindner, del Partido Liberal, y el ministro de Economía y Clima, que era Robert Habeck, del Partido Verde. Había un cuarto ego también, que era la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, que fue la candidata de los Verdes, que estuvo mucho tiempo por delante en las encuestas antes de aquellas elecciones. Entonces, desde el principio tuvieron muchas dificultades para ponerse de acuerdo en un programa común, y sobre todo para comunicarlo de manera coherente y coordinadamente, ¿no? Entonces, sumado a todo eso interno, llegó muchos problemas externos. Al poco tiempo empezó la invasión de Putin de Ucrania. Eso cambió todo porque, bueno, veníamos de una pandemia y empezamos con la guerra. Súmale la crisis climática, que es incontrolable. Súmale todos los conflictos que hay a lo largo del mundo. Súmale también todos los elementos que hacen que crezca cada día la ultraderecha o las ideas racistas en este país. Entonces, bueno, es una situación de multicrisis en la que también pasó una cosa que a los alemanes les molesta mucho, que es que subieron los precios y tenían menos dinero en la cartera, en los precios del Lidl y el Aldi subieron, entonces es una catástrofe para ellos. Imagínate que se lo cuentan a un argentino, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, pues para ellos sí era una catástrofe que subieran, no sé, un 5% los precios, ¿no? Y todo eso generó un malestar
Y además empezaron a ver que Alemania, los hilos que cosían la estabilidad alemana, que fueron esos 16 años de Angela Merkel, que parecía que todo estaba en paz y todo estaba tranquilo, esos hilos eran muy débiles y la costura se empezaron a romper porque todos esos años de no invertir nos habían traído eso. ¿Qué pasaba además? Que dependíamos del gas ruso barato, dependíamos de una cierta estabilidad mundial con China, con Estados Unidos, dentro de la Unión Europea incluso, que también están pasando muchas cosas en muchos países, porque es el principal mercado alemán, la Unión Europea. Y bueno, somos la primera economía de Europa y la cuarta del mundo. Y con esa arrogancia, los alemanes siguen pensando que no necesitan hacer nada para seguir siendo la primera economía del mundo y la cuarta de Europa, y estamos estancados desde hace tiempo, y políticamente no se ha avanzado en nada en los últimos años, ¿no? Entonces la frustración de la gente con la política tiene más que ver con... Porque si preguntas, por ejemplo, a los alemanes si la economía va mal de Alemania, la mayoría, un gran porcentaje dice que va mal. Si le preguntas por su propia economía, el 70%, 75% dice que le va bien. Entonces no es un problema de que los alemanes vivan mal o pasen hambre, porque en este país muy poca gente pasa hambre también por el sistema social que hay. Es un problema de percepciones y también de una frustración con que, no sé, se esperaban otra cosa de este gobierno, ¿no? Este gobierno vino como para modernizar, digitalizar. Nosotros tuvimos en casa una estudiante de intercambio de Corea del Sur y se reía a nuestra cara de la conexión a Internet que tenemos, ¿no? Claro, es uno de los países con peor conexión a Internet de Europa. El país número 18 en movilidad social de Europa. Es decir, no hay movilidad social en Alemania. La gente que nace en familias pobres sigue en familias pobres toda la vida. Por eso, porque no se invierte en educación, porque la educación tiene un sistema elitista. Hay un montón de cosas que hacen que Alemania, que vivía de las rentas hace mucho, de esa arrogancia de somos la primera economía de Europa, pues esté pasándolo mal, ¿no? Y el negocio esté parado, muchos negocios, las empresas no contraten. Y aún así, todavía hace falta trabajadores tanto cualificados como no cualificados para alimentar la economía alemana. Y esos, nuevamente, vendrán del extranjero y están viendo cómo cada vez somos menos bienvenidos aquí, ¿no? Y como cada vez Alemania es menos atractivo también. Claro. Claro. Lo tienen muy difícil en competir con otros países. Mm. Pero es cierto lo que mencionas, fue una coalición de gobiernos con diferentes egos y también partidos con diferentes ideologías. Por ejemplo, pensar que un partido liberal como el FDP podría trabajar junto con los verdes o con el SDP, que van como más de carácter climático y social, trabajar con el partido liberal, el cual se dice que es el partido para los ricos, sonaba como algo que era una fórmula para el caos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo tenía esperanza en que pudieran ponerse de acuerdo porque hay alguna cosa de Alemania que siempre me gustó en todos los años de que llevo analizando la política alemana, que es desde el 2010 más o menos, 14, 15 años, es que en Alemania nunca han tenido problema para pactar entre iguales, ¿no? Entre diferentes, perdón, entre iguales es obvio que no tienen, entre diferentes, ¿no? Porque además la política es eso, la política es el acuerdo entre diferentes. Y en España, por ejemplo, está muy marcado que si eres de izquierdas solo puedes pactar con los de izquierdas, si eres de derechas solo con los de derechas, y aquí hay ejemplos de gobiernos de todos los colores, en todos los Bundesländer, ¿no? En todas las regiones alemanas. Hay todo tipo de gobiernos y todos los partidos se han puesto de acuerdo con el resto de los partidos, salvo por ahora, y esperamos que siga siendo así, porque hay un cordón sanitario con AFD, ¿no? Que por ahora no forma parte de ningún gobierno en ninguna región. Y eso me gustaba, ¿no? Que podía haber un gobierno del SPD con los liberales y los verdes, podía haber un gobierno del SPD con Die Linke y los verdes, podía haber un gobierno del SPD y la CDU, el gobierno de la CDU y los verdes, un montón de gobiernos diferentes. Y que podía haber sido también como la constatación de que ese estilo político alemán funciona, pues demostró que no. Pero para mí que tiene más que ver con esos egos de esos que llaman hombres fuertes, que en realidad no son hombres fuertes, son egos fuertes. Y nosotros ya en Alemania estamos un poco cansados de hombres fuertes, igual necesitaríamos mujeres fuertes, ¿no? Porque ya han demostrado que al final lo que está por encima de todo es eso, su ego, son muy rígidos, ¿no? en los principios. Y obviamente, tú lo has dicho, el ministro de Finanzas, que es el que tenía que abrir el grifo de la economía, de la inversión, si él tiene una idea restrictiva del presupuesto y dice que las deudas de los padres las tienen que pagar los hijos, entonces no va a abrir el presupuesto para políticas sociales. Pero claro, si tú lo piensas del otro lado, dices, la falta de inversión que están haciendo los padres es la que van a pagar sus hijos. Ya de hecho la están pagando, porque no hay más que ver las escuelas, por ejemplo, de Berlín, cómo están, ¿no? Entonces,
es verdad que ahí no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un mínimo, ¿no? Decir, mira, yo sé que tú defiendes esta austeridad, este Sparche Null, deuda cero, porque hay que recordar una cosa que seguro que ya habéis tratado en este podcast con la audiencia, que es una cosa que está muy en el corazón de los alemanes, que es que la palabra Schuld significa deuda, pero también significa culpa. Entonces, tener una deuda para ellos es tener una culpa, y eso es algo que está metido en la cabeza de los alemanes, a los que no verás comprar una vivienda poniendo una hipoteca del 80% del precio, porque para ellos es un crimen, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas no las hacen. Entonces está muy metido en la idea de los alemanes, también en el contexto político. Entonces, pero podrían haber llegado a un acuerdo de decir, mira, no vamos a abrir mucho, pero algo tenemos que abrir, porque es que básicamente veníamos de una economía dependiente del gas ruso barato, que teníamos que hacer verde, digamos, convertir en renovable, etcétera. Es verdad que había un esfuerzo ahí, que cosas que ha hecho Robert Habeck o ha impulsado su ministerio están bien, pero no las ha podido vender dentro de este caos, que se ha subido también el salario mínimo, algunas ayudas sociales, ha habido alguna política de apoyo a los trabajadores, pero todo eso ha quedado sepultado bajo el caos de una comunicación incoherente en la que se han dedicado a pelearse entre ellos, y los electores alemanes penalizan muchísimo eso, la pelea entre los partidos. Ya, pero eso que mencionas de cómo se me hace curioso cómo el lenguaje afecta la forma en la que uno se comporta. Claro. Y el otro día también compartí algo en Instagram que, por ejemplo, hablando de los lenguajes, ¿no? Que en español decimos, por ejemplo, tomar una decisión. En inglés dices hacer una decisión. Y en alemán dices encontrar una decisión, treffen. Y ese tipo de cosas puede influenciar mucho en la forma que te comportas. Obvio. O cómo percibes las cosas, como en el momento cuando dices una deuda. En inglés es Debt. En alemán es Schuld, que significa también culpa. Es como algo malo. Claro. O la palabra impuesto, por ejemplo, en español es que está impuesto, o sea, es que alguien te lo impuso. Mientras que en otros lenguajes, tax o Steuer, no suena tan agresivo como la palabra impuesto. No, es súper interesante eso, es muy interesante. Y se me hace curioso que también, o sea, existe también el término, existe la deuda mala y la deuda buena. O sea, no es que toda la deuda sea necesariamente algo malo. Y yo creo que si vas a invertir en infraestructura o en incentivar la economía hacia donde quieres que vaya el país, no debería ser necesariamente una deuda mala. Claro, eso es ahí lo que no se pusieron de acuerdo, y a ver, es obvio que todos los problemas que tiene Alemania no es culpa de este gobierno, que lleva solo 3 años, vienen de 16 años donde muchas de las decisiones importantes que había que tomar no se tomaron. A cambio había una especie de paz social, o había un liderazgo político de Merkel, que además tenía un estilo muy, muy tranquilo, muy callado, muy alejado de todo esto. Yo recuerdo que yo soy español, y recuerdo cuando las épocas buenas de Merkel, que en España se decía, mira qué bien, cómo discuten en el Parlamento, se respetan, no hay insultos, no sé qué. Era como un ejemplo Alemania, y ahora Alemania ya ha caído en, digamos, el mismo estilo que cualquier otro país, de deterioro de la política, el debate político. Los británicos, ¿no? Sí, es tremendo. Entonces, cosas que, yo qué sé, por ejemplo, el estilo de Markus Söder, que es el presidente de Baviera, el presidente de la CSU, para mí es insoportable, es intolerable ese estilo. Es de un populismo, no sé, burdo, que yo no soporto, ¿no? Y la verdad es que yo soy una persona que desde muy pequeño me interesé por la política, estuve activo políticamente muchos años, llegué a tener responsabilidades políticas, luego lo dejé porque, bueno, ya había estado muchísimos años y quema mucho, y también había tenido decepciones, obvio, pero creo que la política es muy necesaria, y lo necesita más la gente que no tiene los recursos, ¿no? Entonces, me da mucha frustración y me da mucha pena ver cómo la política alemana se ha ido deteriorando estos años, y a mí me cuesta encontrar referentes en la política alemana. De verdad que ya no tengo ninguno que diga, mira, esta persona me representa o creo que está haciendo un buen trabajo. Y bueno, soy crítico, ¿no? Pero también siempre intento buscar una esperanza, y yo ahora mismo no la veo en Alemania. Sí, precisamente eso de quién representa los ideales de cada uno. Bueno, mencionas que ahora no encuentras algún referente que, digamos, comparta tus intereses o la visión que esperas para el país. Y bueno, más adelante quisiera que habláramos de qué representa cada partido para la audiencia que nos está escuchando. Quizás pueda sentir con cuál se identifica o quizás con ninguno. Y bueno, continuando ahí. Entonces,
por ahí de noviembre se pelean Scholz y Lindner y terminan es despedido como ministro de Finanzas y eso lleva a cabo el fin de la coalición y también se entera o se da a conocer ahí que había lo que era un plan de emergencia, ¿cómo le llamaban ellos? Un plan secreto del FDP, ¿no? Sí. Era como que tenían todo planeado esa dinamitar el gobierno por dentro, ¿no? Y vuelvo a decir, eso es algo que los alemanes van a penalizar. O sea, el FDP, para mí, me puedo equivocar, ¿no? Pero estoy casi seguro que no va a entrar en el próximo Bundestag. Para explicarle a la audiencia, en Alemania hay un porcentaje de corte para entrar al Bundestag que es el 5% de los votos. Puedes entrar con el 5% de los votos o obteniendo 3 mandatos directos, ganando en 3 distritos. Hay 299 Wahlkreis, distritos electorales. Como sabéis, en Alemania hay 2 votos, un primer voto a una persona y un segundo voto a los partidos. Entonces, los Wahlkreis, los 299, se ocupan con ese primer voto, es decir, por ejemplo, en mi Wahlkreis es Charlottenburg-Wilmersdorf, la persona que saque un voto más que la segunda, ese es el diputado de ese distrito. Si un partido suma 3 de esos, que es lo que hizo Die Linke la última vez. Die Linke no llegó al 5%, pero sacó 2 en Leipzig y 1 me parece, en el este de Berlín, no estoy seguro. Entonces pueden entrar por esas 2 opciones. Pero bueno, yo creo que esta vez ni FDP ni Die Linke van a entrar, con lo cual vamos a tener un parlamento de 5 partidos, mucho más pequeño a nivel de grupos parlamentarios y bueno, esa es la manera de cómo se eligen aquí cómo se puede entrar al Parlamento. Antes de entrar en los partidos, en ese punto, cuando es despedido y se deshace la coalición, ¿cuál es ahí el proceso? Porque quizás para muchos no nos queda claro por qué se tuvo que llamar a elecciones de emergencia. Bueno, ahí, una vez que se despide a Lindner, el gobierno deja de tener el apoyo de uno de los 3 grupos parlamentarios que le sostenía, que era el grupo del Partido Liberal, el FDP. Entonces, ahí tenía 2 opciones. Podía dimitir el canciller, entonces había elecciones, o podía convocar una moción de confianza, que es una especie de pregunta al Parlamento si confían en él, y obviamente le iba a perder porque tenía más votos en contra que a favor. Y era un poco retrasar o ganar, digamos, tiempo para ordenarse o para estar más tiempo de canciller y poder aprovechar, porque obviamente la posición de canciller siempre te da, digamos, una ventaja, salvo que seas un desastre, como es el caso de Olaf Scholz, pero bueno, te da una ventaja. Entonces y también creo que para que no coincidiera las elecciones en las Navidades, porque hubiera sido un horror, ¿no? Hacer campaña comiendo, digamos, los dulces navideños o hacer campaña en los Weihnachtsmarkt, pues raro, ¿no? ¿Y cuáles fueron los errores más grandes de Scholz o por qué tenía y tiene incluso hoy tan baja popularidad? Bueno, yo creo que uno de los errores más grandes, hay que recordar que Olaf Scholz sacó el 26% de los votos en las últimas elecciones, casi 5 puntos más que la CDU, que ahora mismo Scholz está en el 14-15, es decir, 11 puntos menos, y la CDU está en el 30. Ganó porque para mí intentó imitar el estilo de Merkel, de tranquilo, se pasó de tranquilo porque los debates parecía que había que darle un café porque no reaccionaba. Había esos debates a 3 entre Armin Laschet, Olaf Scholz y Annalena Baerbock. Ganó también porque Armin Laschet tuvo ese problema de reírse visitando las inundaciones estas terribles que hubo en Alemania, que ahí perdió, ahí cuando estaba arriba bajó un montón de puntos y luego no supo remontar. Y Olaf Scholz ganó también porque tuvo una idea de campaña que a mí me parecía que estaba bien, que era hablar del respeto. El respeto no solo al adversario, sino sobre todo a la gente, al Leistung de la gente, a lo que la gente hace, ¿no? Si tú trabajas, el respeto es que el salario te llegue para vivir, que la gente pueda vivir de su trabajo, no sé qué, como que era una idea que encarnaba con los valores socialdemócratas, que es cerca de la clase trabajadora, se supone, ¿no? Históricamente. Y para mí ahí apeló a su votante clásico, que muchos de ellos los perdió en su momento por elementos históricos que nos remontaríamos a los años 2000, ¿no? Ahí Olaf Scholz creyó que ese mismo estilo callado, tranquilo, contemporizador, casi ausente, le podía valer para ser canciller. Y no. En un gobierno monocolor quizás sí, porque el partido lo puede controlar, pero en un gobierno de 2-3 partidos no, porque era un gallinero que había que vigilar, ¿no? Se necesita liderazgo. Claro, entonces nunca ejerció ese liderazgo. Y yo creo que él no es capaz de eso, no tiene esa skill, ¿no? Entonces fue alcalde de Hamburgo 8 años,
Pero bueno, era un gobierno más o menos fácil, era el SPD con los verdes, me parece, sencillo, pero no demostró el liderazgo aquí. Y las veces que le he visto ante conflictos públicamente ha reaccionado como un chiquillo, ¿no? Como varias veces raro, ¿no? Como si no... Y me parece que no ha estado a la altura del cargo, ¿no? Entonces, y eso es para mí el error de comunicar, o sea, yo me he dedicado siempre, o sea, en la política me he dedicado siempre a la comunicación y es mi campo, ¿no? La comunicación política o cualquier tipo de comunicación, pero sobre todo la comunicación política. No conozco ningún país donde se haga peor comunicación política que en Alemania. Es terrible. Es una cosa tremenda. Es un insulto constante a la inteligencia de los electores y de la gente. Cómo usan las redes sociales, cómo todo. Y luego el SPD viene desde hace tiempo defraudando, o el canciller Scholz, a un grupo principal de sus votantes, que son los trabajadores, las personas que viven de su trabajo. Y también tenía otro importante, que eran las personas con historia migratoria, pero que bueno, pueden votar en Alemania porque tienen el pasaporte, nacieron aquí, lo que sea. Y también ese está completamente fuera del SPD ya, porque el SPD ha asumido posiciones también, digamos, anti-migración, ¿no? Entonces yo hace poco estuve en una reunión de todas las asociaciones migrantes importantes de Berlín, por la red fui, que se llama un espacio que se llama Berlín Polifón, donde nos reunimos para alzar la voz y para hacernos escuchar. Y las mayores críticas, el partido que recibió más críticas en ese evento no fue AfD, ni fue la CDU, que sería lo previsible, no fue el SPD, por la sensación de traición. Y es heavy eso, porque de eso no se vuelve, de eso es muy complicado volver. Claro, porque si tu posición siempre ha sido una que es pro migración y de repente cambias, o sea, porque si te lo esperas ya del CDU o del AfD, no es algo que te sorprenda. Claro. Y si quieres una posición que sea más antimigratoria, mejor te cambias a uno de esos partidos, en lugar de que el partido en el cual confías, que se supone que va a ir por tus intereses, de repente cambie su dirección, por tratar de calmar quizás las aguas de las personas que están en contra de la migración. Claro, el tema es que... Bueno, es un tema que es que nunca funciona, o sea, nunca ha funcionado, porque siempre se dice, voy a intentar decir las mismas cosas o los mismos mensajes que la ultraderecha porque a ellos les va bien, ¿no? Están creciendo, voy a intentar a ver si diciendo esos mismos mensajes recupero votantes, etcétera. No, nunca ha funcionado. Está demostradísimo, o sea, hay estudios, hay todo, análisis, todo. Está demostradísimo que lo único que se hace haciendo eso es engordar el electorado de la ultraderecha. Y es lo que lleva, yo le dije a Franco de Ledone, que es con quien comparto podcast El Tercer Voto, que es un podcast sobre política alemana en español y otros formatos que hemos hecho antes, y llevamos desde el año 2013 charlando diariamente sobre política. Somos dos enfermos de la política y tenemos un grupo de WhatsApp con otro amigo mexicano, Ciragüen, con quien hablamos sobre eso todo el rato. Y le dije que cuando pasó las elecciones regionales en Thüringen y Sachsen, donde Thüringen ganó AfD, y en Sachsen y Brandenburg, donde quedó segunda, pero bueno, se impuso generalmente los marcos y los mensajes de AfD, dije que era el resultado de un proceso largo, pero continuado, de entrega por parte de los partidos democráticos o partidos de centro de Alemania del relato de país a la ultraderecha. Es decir, no hay un relato de país alternativo al nativista, cerrado, xenófobo y excluyente que tiene la ultraderecha. Ahora mismo no lo hay. Entonces eso influye en los que estamos aquí, en las personas que nos imaginamos otro país, influye también en los que querrían venir y no van a querer venir, ¿no? El otro día leía en Die Zeit, en este semanario que a veces leo porque tiene artículos interesantes de profundidad, un artículo sobre los médicos sirios y sirias que hay aquí. Hay 6.100 registrados en el Colegio de Médicos con la nacionalidad siria, con la nacionalidad alemana, que muchos lo han conseguido, habrá muchos más. Solo esos 6.100 atienden 1.300.000 alemanes, porque hay un médico cada 200 personas. Y ahora, o sea, tuvieron que reconocer su título, 4 años, aprender alemán, de todo, aguantar el racismo, etcétera. Y ahora tiene una buena noticia, que es que cae el dictador que le ha estado oprimiendo su país y destrozando su país durante 20 años. Y al día siguiente los alemanes le están pidiendo ya que se vuelvan a su casa. Y en el artículo decían 1 de cada 3 médicos en el este de Alemania es extranjero. 1 de cada 3. O sea, y es la región del este, la región de Alemania, las regiones de Alemania que más votan a AfD. O sea, había una chica que salía en el reportaje que vivía en un pueblo, es un pueblo muy lindo, 42% de AfD. O
O sea, 4 de cada 10 personas que pasan por sus labores de anestesista votan a AfD, no quieren que ella esté ahí. De hecho, el hospital recibía cartas como hay muchos extranjeros, etc. Entonces, el ambiente que hay se ha deteriorado mucho. Nunca Alemania tiene una cultura de bienvenida a esto, Willkommenskultur, muy bien diseñada y muy bien engrasada. Pero bueno, había cosas. Yo creo que se podía más o menos vivir y había un interés, ¿no? Es verdad que fuimos capaces en 2015 de acoger a 1 millón de sirios y ahora hemos sido capaces de acoger a 1 millón de ucranianos, ¿no? Más o menos sin grandes problemas. Pero el debate político está infectado e infestado de racismo. Entonces domina el racismo todo. O sea, el giro a la derecha es tremendo. Y si has trabajado en Alemania por menos de 12 meses, o si has comprado una laptop, o vives a más de 30 minutos de trabajo, entonces vale la pena hacer tu declaración de impuestos, ya que es muy probable que recibas una muy buena cantidad en el retorno de tus impuestos. Y ya sé que muchos piensan que es complicado o incluso le tienen miedo al Finanzamt, pero no tiene que ser así de complicado. Todo depende de las herramientas que usas. Yo, por ejemplo, utilizo WunderTax. WunderTax es una aplicación la cual me permite subir mis documentos y poner cuánto he ganado este año y cuáles han sido mis gastos, y así me calcula por adelantado cuánto podría recibir de retorno de mis impuestos. Así que échale un vistazo, haz tu declaración de impuestos, recuerda gutentag.wundertax.de, el link te lo dejo en la descripción y es la mejor manera de apoyar también este podcast. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Pero fue en 2015 cuando también ese sentimiento fue que creció, cuando se le abrieron las puertas a los sirios y fue cuando el AfD... Ahí empezó, sí. Ahí empezó, a raíz de ese sentimiento de nos están invadiendo. Antes de eso, sí, como comentas, no era el país más, que diera la bienvenida más cálida, pero bueno, tú llegaste, me comentabas en 2012, yo también llegué en 2012 y ese sentimiento de antimigrante no se sentía hasta 2015 y ha ido incrementando con cada año. Pero, bueno, no sé, ahí sí... ¿Fue buena la decisión política de Merkel? Sí o no. Quizás humanitariamente, obviamente sí. Políticamente, ¿cómo lo consideras? Porque le dio un giro total a la política alemana. Bueno, yo no sé si tanto giro total o fue una parte... A ver, AfD nació como un partido... Es muy curioso porque AfD nació como un partido euroescéptico. O sea, escéptico con la Unión Europea. De hecho, lo fundaron profesores de la Universidad de Economía que querían otra política económica y ponían en duda la pertenencia en la Unión Europea. Frauke Petry. Sí, y otros. Y de hecho ahora muchos de esos dicen, creamos un monstruo, ¿no? AfD ha pasado de eso a ser un partido que apuesta por deportaciones masivas, que repite los mensajes del NPD, que es un partido neonazi que ahora se ha quedado muy minoritario porque AfD ha crecido mucho, pero en sus tiempos tuvo sus representantes en Berlín Este o en Alemania del Este, ¿no? Pero es verdad que ahí el esfuerzo que se hizo por parte de Alemania a nivel de recursos, también de entender, de acoger a esas personas que venían huyendo de la guerra, del hambre y de la muerte, pues obviamente que pasa factura, pues fue un esfuerzo que... Pero en todos los países ha crecido en los últimos años la ultraderecha. Entonces, creo que si decimos que cuando tomamos decisiones pro migración crece la ultraderecha, lo siguiente que podríamos decir es que si tomamos decisiones contra la migración, decrece. Y es que no es así. Porque el tema es el dominio del debate, ¿no? O sea, las ideas de AfD son hegemónicas ahora en el debate político. Porque si tú, la idea hegemónica en Alemania es la que había hace 2 años, que es todo el mundo preocupado por la Fachkräftemangel, ¿no? No hay Fachkräfte, no hay profesionales en Alemania. Estamos 300.000, 400.000, 200.000 estudios se han hecho de eso. Todos los años salen. Y se hablaba de eso. Si el marco es, tenemos que ver cómo hacemos más atractivo, cómo recortamos las dificultades que hay para obtener un visado, cómo hacemos que la nacionalización en Bürger no sea más sencillo, hagan falta menos años, menos condiciones. Si hablamos de eso y si hablamos de cómo construir en la diversidad y, por ejemplo, seguimos el ejemplo de Berlín, que es una ciudad que tiene el 40% de personas con historia migratoria y que es una ciudad muy dinámica, innovadora,
que ha ido creciendo en los últimos años al calor de las nuevas llegadas. Berlín era la única capital hace 10 años que tiraba hacia abajo del PIB de su país en Europa. Y ahora no, ahora tira hacia arriba, porque, bueno, uno de cada 3 fundadores de nuevas empresas es migrante, en el mundo startup, en el mundo cultura, son un montón de migrantes. Hace poco una persona que escuchaba en un evento decía: Berlín sin las comunidades migrantes sería una ciudad de provincia cerca de la fábrica de Tesla. Y me pareció increíble la definición, porque Berlín es un ejemplo de que funcionan, que sea una sociedad diversa y multicultural, etcétera, ¿no? Es verdad que tiene muchos problemas, pero no tiene que ver con las personas que la forman, sino con que no se invierte. Entonces, para mí, la decisión de Merkel fue correcta, políticamente, humanitariamente, todos. Lo único que ahí faltó, digamos, construir un relato, construir una idea de país, o ir construyendo entre todos una idea de país que soportara también electoralmente eso, ¿no? Ese esfuerzo. Porque ahora está de moda, ¿no? Decir el Ausländer raus y todo esto, ¿no? Entonces ahora todo el mundo ya le da igual, puede decir, es como... Hay cosas que hace unos años se cortaban más en decir y ahora no, ¿no? Y el odio a los alemanes ha crecido no solo en el este, sino en toda Alemania. Cualquier estudio que sale nuevo, hay uno que es muy interesante que se llama el estudio de autoritarismo de la Universidad de Leipzig, y decía que no solo ya en el este, sino en el oeste, hay un malestar por parte de los alemanes con lo que sea diferente. El día que cayó Assad, el dictador, y salieron los compañeros sirios a celebrar ahí en la Oranienplatz, en Kreuzberg, ya estaban alegres y cantando, ya estaban los alemanes preocupados porque estaban alegres. No les gusta la alegría ajena, ¿sabes? Yeah. Les molesta la alegría ajena. Yo tengo un compañero en la red, Vara, al que quiero muchísimo, que tuvo que pasar 8 países en 2015 para llegar a Alemania, estuvo a punto de morir 2 veces en Turquía y no sé qué otro país, y ahora sacó la nacionalidad, reconoció su título, pudo traer a su mujer después de 8 años de trámites, de poder encontrarse con ella, asesora en reconocimiento de títulos a un montón de gente cada año, es un ejemplo para todos, y seguro que se encuentra con un alemán por la calle y es capaz de preguntarle cuándo te vuelves a Siria. Yeah. Y en lugar de estar preguntando cuándo te vuelves, cuando pasa eso, lo que tenemos que estar en Alemania es pensando en cómo hacemos para que se queden, porque lo necesitamos aquí. O sea, porque necesitamos a esos médicos, a esos desarrolladores de software, a esos camareros, a eso lo que sea, porque hacen falta aquí. Entonces, decía, ¿no?, en este artículo de los médicos sirios, claro, ahora todo se nos asimila a criminales, ¿no? Por una persona que se aprovechó de su estatus de refugiado y cometió un crimen, ya somos todos criminales. Pero claro, no se asimila a todos los alemanes como criminales cuando la violencia extrema derecha en este país pues sigue creciendo cada año. Y es, según la ministra de Interior, el mayor peligro para la democracia alemana. Pero eso ya no se habla. Sí, tiene mucho que ver la narrativa de los medios, ¿no? También cuando dicen... Claro. Un musulmán, claro, un sirio, sí, un refugiado asesinó, bla, bla, bla. Pero claro, si uno empieza a usar una narrativa de un alemán, claro, ¿no?, un alemán, claro, entonces la narrativa, por ejemplo, en otros países pensarían, ok, todos los alemanes son nazis. Claro, si los medios usan una narrativa así. Lo mismo pasa, por ejemplo, para los refugiados sirios, pues pasa a los mexicanos, con Estados Unidos y... Bueno, obvio. Es la... esas narrativas de deshumanización del otro son clásicas, ¿no? Obviamente los más expertos en ellos fueron el nacionalsocialismo, cuando simulaban a los judíos como ratas, ¿no? Los comparaban con ratas, ¿no? Pues si es una rata, pues no tiene podemos prescindir de ellos, ¿no? Claro. Eso es el paso anterior al aniquilamiento, ¿no? Claro. Pero cuando AfD hace esos, que todo el mundo habrá visto, esos billetes de deportación, ¿no? Esos tickets de viaje de deportación, y se plantea buzonearlos en meterlos en los buzones, no se llama buzones en México, sí, los buzones de las casas, ¿no?, donde meten las cartas. Los buzones de las personas en el que su nombre no sea Bio-Deutsche. No sé muy bien qué diferencia hay entre eso y poner cruces a los negocios judíos. Claro. No lo sé, la verdad. No la hay. Claro. Entonces, o nos tomamos esto en serio, porque en los años 70 no se lo tomaron, o no sé dónde vamos a acabar, la verdad, porque
AfD es un partido que obviamente ha tomado nota de todo el éxito de las ultraderechas y extremas derechas en el mundo y está haciendo todos los... Cuando el otro día Alice Weidel dijo que Hitler era comunista, lo único que hace es repetir una estrategia que se llama provocación estratégica, que es decir la mayor burrada del mundo para que todo el mundo la repita y entonces estar en... ¿Y qué hicieron muchos medios? Titular con Hitler era comunista. No se titula con un fake news. Eso es de primero de periodismo. Claro. Entonces... sí, cuando repites una mentira, claro, muchas veces se vuelve verdad. Claro. Entonces ahí hemos dado espacio a esos mensajes en los medios. Obviamente aquí hay un medio dominante que es el Bild, que es un verdadero asco de periódico, pero que vende, que imprime 3 millones de ejemplares al día. Entonces mucha gente lo lee y es un desastre, la verdad. Y luego se preguntan por qué... Me acuerdo cuando la crisis del euro, ¿no? Aquel titular de griegos, vended vuestras islas, ¿no? Para pagar las deudas, ¿no? Es tremendo. A mí se me pone la carne de gallina, la verdad, porque es completamente inhumano, ¿no? Lo que hacen. Y claro, si yo, por ejemplo, soy europeo, tengo un rostro, digamos, blanco europeo, soy hombre heterosexual, en principio, digamos, no sufro ataques de racismo y discriminación. Me pregunto cómo es la vida no me pregunto porque lo conozco, porque trabajo con migrantes, ¿no? Pero ¿cómo es aguantar eso cada día en este país, ¿no? O en otros? Entonces, yo entiendo que la gente se termine yendo. El problema es a dónde ir ya, ¿no? Porque quedan muy pocos sitios donde haya una cultura de bienvenida, donde se acoja bien a la gente. Y es injusto porque estas personas que llevan aquí tantos años, que han montado su vida aquí, a muchos les dicen ahora ahora ya es, Siria ahora ya es un paraíso, vuélvete. No, perdón, es que ni siquiera saben ni cómo va a estar. Ya. No saben nada. Su casa igual está destrozada, como en Gaza, ¿no? Ahora con alto el fuego, los palestinos pueden volver a sus casas. No tienen casas. Tienen casas. Las han destrozado con las armas israelí que pagamos los alemanes con nuestros impuestos. Pero bueno, es otro debate que no es para este podcast. Pero es que claro, como mi estado de ánimo, encima si me llamas en verano, pues todavía tengo algo de sol que darme a la cara. Pero entre la situación política, los conflictos internacionales, lo de Trump ayer, lo de Elon Musk y la situación en Alemania, la verdad es que no es para ser optimistas. Yo estoy en mi momento, mira que he estado en política desde los 18 años, 17 años. Tengo 49, muchos años en política. Estoy en el momento de mayor pesimismo de mi vida a nivel de lo que la política puede hacer de bien, ¿sabes? Claro. Igual lo mismo pienso yo cuando escucho no solo la política interna en Alemania, sino también global. Cuando veo que Trump está rodeado de solo millonarios, que ahora sí es definitivamente una plutocracia, ¿sería eso? Sí, es una plutocracia. Cuando ves que Elon Musk puede, a través de su plataforma, influenciar cualquier proceso político de cualquier otro país y que tenga su séquito de fans que darían la vida por él. Cuando ves que Estados Unidos quiere expandirse a Groenlandia, aún sea así por la fuerza, o Canadá, y que si eso pasa, Europa lo permita, pero cuando lo hace Rusia, claro, es un problema gigantesco, pero si lo hace Estados Unidos tienes que aceptarlo. Todas esas situaciones sí, obviamente traen un cierto pesimismo, que obviamente es muy diferente para un estadounidense, quizás por ellos pueden pensar diferente, es su país. Cuando uno lo ve de otro lado del mundo, dices, estamos ante alguien que no ves mucha diferencia entre Rusia o China y Estados Unidos, no lo sé. Para mantenernos en la línea y después podemos desviarnos en cualquier dirección que queramos, pero primero me gustaría que habláramos de los partidos políticos. Para aquellos que pueden votar, en Alemania quizás pueda ser interesante, así que si quieren escribir en los comentarios, ¿puedes votar? ¿No puedes votar? Déjalo ahí. ¿Cuáles son los ideales y qué es la agenda de cada partido? Empecemos por el CDU. Bueno, antes, si quieres, lo de poder votar. En Alemania, en las elecciones federales, solo puedes votar si tienes el pasaporte alemán, pero sí que puedes votar en las municipales, por ejemplo, y en las europeas si tienes un pasaporte europeo.
Vale. cualquiera de esos. Entonces, bueno, en este caso yo no puedo votar porque no tengo el pasaporte alemán, pero sí he podido votar en las europeas y en las municipales. En el caso de Berlín sería en la de tu distrito. Pero bueno, la CDU. Buena Y la verdad idea. es que yo no tengo ninguna simpatía por la CDU, pero los carteles, los mensajes estaban bien hechos para ellos, es decir, estaban bien pensados, porque representaban sus valores, ¿no? O lo que ellos, su oferta política, ¿no? Así como me pareció que los carteles del SPD y los verdes, que los que luego hablaremos, no eran coherentes con su oferta política, en el caso de la CDU sí. Y en el caso de la CDU que está planteando ahora, pues estabilidad frente a caos, que vuelva a haber orden y que haya, digamos, leyes, que reine el orden en Alemania, volver a vida nach vorne, dicen, ¿no? Vuelta hacia adelante, ¿no? Vuelta hacia adelante, ¿no? Como vuelta hacia el... Retornemos. Sí, retornemos hacia adelante. Es como... y también hablan de volver a sentirse orgullosos del país, ¿no? Okay. Pero obviamente la CDU, ¿cuál es su programa político? Pues un programa político conservador en cuanto a lo social, es decir, contrario seguramente a cualquier, no a todos, porque hay muchos que han avanzado que ya no se pueden volver hacia atrás, ¿no? Pero de derechos sociales, libertades individuales o públicas, un programa también restrictivo en cuanto a las inversiones, porque son dogmáticos en cuanto a la deuda cero, un programa también pues antimigración, porque Friedrich Merz, que es el candidato y el que va a ser canciller después de las elecciones, pues concretamente, sobre todo durante las elecciones regionales en el este, pues tuvo bastantes declaraciones que podía haber firmado AfD perfectamente. Tremendas, la verdad, para un que puede ser futuro canciller. Entonces, un programa que va a recortar derechos sociales, que quiere recortar, por ejemplo, el Bürgergeld, que seguramente llevará aparejado una reforma fiscal en la que se aliviarán las rentas más altas, porque bueno, es su público. Esa sería un poco la CDU. La CDU tiene muchas almas, ¿no? Porque, claro, la CDU de Merkel era otra CDU. La CDU de Merkel era una mezcla de todo, porque Merkel tomó también parte de la agenda socialdemócrata, parte de la agenda verde, y ahí construyó su hegemonía, ¿no? Hablamos de que la CDU en esos momentos tenía más del 40% de los votos, ¿no? Entonces, que es por eso que Alice Weidel dice Angela Merkel fue la primera canciller verde, claro, decía ella. Claro, bueno, Angela Merkel decidió el cierre de las centrales nucleares, está Fukushima. Angela Merkel decidió aprobar muchos temas en temas de libertades individuales y derechos sociales y tuvo una agenda socialdemócrata y fue subiendo. Claro, le acompañaba en el gobierno del Partido Socialdemócrata que no supo vender como suyo esos progresos, ¿no? Pero bueno, la CDU de Friedrich Merz es más conservadora en lo económico y en lo social que la de Merkel. Es decir, es un giro a la derecha con respecto a Merkel y podemos esperar también políticas más restrictivas a nivel migratorio con él, desde luego. Hay tres cosas que él quiere, tres leyes que él quiere revocar, ¿cómo se diría? Sí, revocar está bien, o derogar. Que es la legalización del cannabis, la doble nacionalidad, y hay una tercera que se me ha olvidado, pero habían tres cosas que me acuerdo que él quería revocar, o derogar. Sí. Y mencionabas que es muy probable que él sea el canciller. Sí, o sea, 100% seguro. O sea, ¿quién puede ser si no? O sea, él está ahora en el 30%, que es lo que va a sacar, porque de un tiempo a esta parte no hay tanto movimiento en las encuestas. También me parece porque los grandes movimientos políticos son supranacionales. Entonces no son tantos movimientos políticos que te afecten al día a día y a tu toma de decisiones, sino que lo que pasa es más por encima de tu entorno. Entonces no es que, por ejemplo, se ha tomado una decisión en el Parlamento alemán que te influye o que ha pasado en algo el país que te va a afectar al voto, sino que lo que está pasando, lo que pasa en Trump, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Ucrania, no sé qué. Entonces hace tiempo que no se mueve mucho. Últimamente ha crecido un poquitín más AfD, porque bueno, es el producto de que todos los partidos estén hablando de sus temas. La CDU se ha estancado ahí en el 30. Sarah Wagenknecht, que es un partido que lleva su nombre, que es Alianza Sarah Wagenknecht, primera vez en la historia de Alemania que un partido lleva el nombre de una persona. Yo me voy a montar uno también en mi Alianza, a ver qué pasa. Ha bajado del 9 al 5
desde que no sale en los talk shows, porque es una persona que se hizo famosa saliendo en los programas de televisión de política, en los debates de política, con Marcus Lanz y toda esta gente. Entonces lleva 3 meses sin salir y ha bajado varios puntos. Y esos puntos los ha recogido AfD porque, bueno, aunque Sarah Wagenknecht es de Die Linke, ex de Die Linke, supone de izquierdas, pues sus postulados a nivel social o a nivel, por ejemplo, migratorio son muy parecidos a los de AfD. Entonces, si ves los carteles de AfD y los de Sarah Wagenknecht, se parecen mucho. Hablan de los mismos temas, no a la inmigración, sí a nuestra cultura, no sé qué, etcétera. Bueno, entonces, no creo que haya muchos cambios de aquí al 23F, salvo ya pasó lo de Trump, ya está, salvo, no sé, que ocurra algo muy grave. Yeah. Entonces, van a quedar como están: 30 CDU, 20 AfD, 15 SPD, 12 los verdes, 5 Sarah Wagenknecht, por ejemplo, y el resto fuera. Entonces, para mí Merz está claro, solo hay que ver con quién. Solo hay 2 opciones: o con los verdes o otra vez volver a la gran coalición con el SPD. Hablando de, bueno, gran coalición, GroKo, que se le llama, es cuando es SPD y CDU. Hablando de ahí del SPD, bueno, aquí podemos ver un poco de los carteles que ellos tienen. Sí, fantástico. ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que el SPD ofrece? Claro, fíjate, en esta aquí se ve perfecto porque has puesto todos los de este año y este es de las últimas elecciones. Fíjate aquí, canciller para la pensión estable, no sé qué, esto rojo del SPD, reconocible, Scholz pacta San, Sol lo hace, ¿no? Y ahora es mit Sicherheit, no sé qué, Mehr für dich, y detrás la bandera alemana. Y lo más por ti, por Alemania. Sí, lo más relevante para mí es la inclusión del ministro de Defensa, Pistorius, que se estuvo dudando de si iba a ser el candidato en lugar de Scholz, vestido de militar, subido a un tanque, me parece que está, con la bandera alemana atrás. Entonces, el otro día nosotros tenemos una comunidad en Discord del podcast del tercer voto, y decía uno, claro, al final, si miras todos los carteles, todos han girado hacia los temas de AfD, porque todos hablan de seguridad, defensa, Deutschland, no sé qué, tal. Y al final se han corrido todos hacia la derecha, AfD muy a la extrema derecha. De hecho, bueno, hay algunas organizaciones regionales de AfD que están consideradas como extrema derecha por el Verfassungsschutz, la Oficina de Defensa de la Constitución. Y los otros partidos se han corrido también a la derecha, es que hasta los verdes hablaban el otro día de deportar gente. Entonces, bueno, yo no sé muy bien, no sé dónde vamos a llegar, pero el SPD se supone que sus ideales clásicos son el trabajador. Sí, el trabajador que vea recompensado su trabajo, que subir. Por ejemplo, ellos son los que han conseguido. Yo cuando llegué a Alemania, en 2012, el salario mínimo me parece que eran 7,5 € y ahora son 12,5 €. Bueno, eso es un logro del SPD. Pero no considerando de que antes no había salario mínimo. No había eso, claro. Entonces, es un logro del SPD que no saben poner en valor. O la mejora del Bürgergeld, o, no sé, la mejora de las pensiones, o cosas que se han podido mejorar, por ejemplo, la subida del Kindergeld, también el Wohngeld, todo lo que hace, digamos, aliviar el bolsillo del alemán medio o sin grandes recursos, que es quien en principio puede votar un partido de centro-izquierda. Que es la mayoría a veces. Claro. La mayoría de personas son trabajadoras que ganan un sueldo... Un salario, que viven de su salario. Que viven de su salario. Sí. Claro, el tema es que mucha gente que vive de su salario y que lo está pasando mal y que ha perdido su identidad de clase de trabajadora, que en su momento la tuvo o nunca la tuvo, pues lo que estaba es optando por la identidad alemana, digamos, por programas más nativistas como el de AfD, porque si te fijas, las personas que votan a AfD no son personas con grandes recursos, son personas trabajadoras o personas incluso que están, como se dice, jubilados, etc. Entonces, bueno, pero el SPD, en principio eso. Pero en esta campaña está hablando de seguridad, con la bandera alemana detrás y a Ucrania. Sí, apoyo a Ucrania, que es algo que yo creo que muchos alemanes no entienden, no es y luego encima, claro, con la historia esta de Trump que diciendo que él acaba con la guerra de Ucrania en un mes, o no sé qué dijo, ¿no? Cuando, pues claro, es un tema complicado porque ha habido, yo creo que uno de los motivos de la aparición y ascenso de este partido de Sarah Wagenknecht fue también que ella defiende la paz, ¿no? Como, claro, la paz es la rendición de Ucrania para ella, obviamente, porque, bueno, ella es pro-Putin, igual que AfD, ¿no? De hecho, son dos partidos pro-Putin, ¿no? Pero claro, si tú le dices a un alemán
no, que yo quiero la paz. Y por el otro lado, Scholz, no, más dinero para tanques o enviar tanques. Claro, enviar tanques alemanes es también, bueno, ¿cuántas veces ha dicho Putin que iba a usar las armas nucleares? No, pues la gente se pone nerviosa, obvio. Es que estamos en un momento que no sabe lo que puede pasar, ¿no? Yeah. Entonces, esa incertidumbre, uno no quiere la guerra en su casa, ¿no? Claro. La del Oriente Medio nos puede molestar más o menos la conciencia, a mucha gente le da igual, pero no está aquí en tu casa. Pero la de Ucrania está ahí al lado. Y bueno, lo hemos visto que han venido 1 millón de ucranianos, ¿no? Ahora también queremos que se vuelvan porque ya veo muchos políticos de derechas contando, ¿no?, que en Ucrania se vive muy bien, que no sé por qué no vuelven, bueno, en fin. Yo es que está el debate muy, muy, muy feo. Y yo, por ejemplo, hace tiempo que no... Yo en Twitter fue mi red social siempre, desde el principio, porque era la red social de la política, del periodismo, de tal. Y hace ya 3 meses que no tuiteo, que no entro. Y me da mucha pena porque yo ahí en Twitter aprendí mucho. Y yo ahora, por ejemplo, no sé dónde contar estas cosas. Porque yo tengo un Instagram que está privado porque pongo fotos de mi familia o mío comiendo o tomando algo. Y no quiero tampoco que... Y Facebook ya no lo uso, solo para el trabajo de la red, porque para los grupos de Facebook de migrantes. Y todo eso, claro, por lo menos tengo el chat de WhatsApp para hablar con... Pero antes decía algunas cosas que algunas personas leían y que me servía como para decir, por lo menos estoy haciendo alguna contribución, ¿no? Pero ahora no hay una red, un lugar donde yo pueda... O sea, te agradezco, por ejemplo, este espacio para poder decirle a... Ahora Twitter es propaganda americana, propaganda... libertaria. Sí, o sea, no, y mucho contenido chungo también. No, sabes que no, yo no entro ya, no entro. Y me da pena porque yo, como si... Se me apagó la cámara. Ahora podemos movernos a ver un poco de los verdes, que es bastante obvio cuáles son los quizás ideales de los verdes, pero en estas elecciones, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que ellos están ofreciendo? Bueno, el otro día su agenda? los miraba los carteles y pensaba concretamente uno que tienen de Natura, un clima Schützen, que es, bueno, la naturaleza del clima a proteger, ¿no? Que es como un mensaje súper básico, parece de kindergarten, ¿no? Sí. Y leía justo en Die Zeit de esta semana que Die Zeit siempre tiene 2 artículos en la portada pequeños, muy interesantes, siempre de muy buenos periodistas, y uno de ellos era sobre cómo el ecologismo o el movimiento ecologista o los partidos verdes han perdido la batalla del relato por ese tema, ¿no? Porque ni siquiera los verdes son capaces de hablar de ese tema ya. Es como si hubiera un cansancio en la ciudadanía. Acaba de pasar de lo de Los Ángeles y la culpa de Los Ángeles lo tiene la alcaldesa Woke de Los Ángeles, que se fue a no sé qué sitio. A Ghana. Sí, no sé qué movida. Y el gobernador, que no, también demócrata, que no. Entonces la culpa es de una banda de izquierdistas wokes que no sé qué. No es de que no haya políticas contra el cambio. Entonces, da igual, porque ya has perdido todo el debate. Entonces, ni siquiera los verdes se atreven en esta campaña a sacar esa bandera, porque al parecer la gente está cansada de eso. Bueno, pues nos cansaremos más cuando no tengamos planeta, ¿no?, donde vivir. Pero sí, los carteles son como de kindergarten. Schulen und Kitas, sanieren, como escuelas y guarderías, renovar. Leben, la vida, hacerla más barata. No sé, chicos, es como muy... Yo creo que han puesto todo el foco en Robert Habeck, que le ha metido bien de Photoshop en la foto, con un lema que es Zuversicht, que es como confianza, que lo llevó Merkel ya en el año 2017. Merkel tenía eso, Zuversicht, y era como su lema. Y él, es verdad que los verdes están por debajo de la CDU, AfD y SPD en intención de voto, pero si preguntas por quién directamente, si pudieras elegir al canciller, directamente Robert Habeck compite con Merz, ¿no? Porque, bueno, Robert Habeck no se ha quemado tanto como Annalena Baerbock, que yo creo que se ha quemado mucho también con el tema internacional, etcétera. Y bueno, es un país también, como casi todos, machista, en el que las candidatas mujeres, salvo Merkel, que bueno, era una excepción, pues no tiene mucho éxito. Y él sí, porque además es un tipo que habla bien, que es atractivo, que es un tipo así como que uno le gustaría charlar con Robert Habeck, ¿no? Que en los programas de televisión ni siquiera lo retan en sus argumentos, más coquetean con él, es lo que yo he notado. Eso, funciona bien en cámara, da bien en cámara. Y va a hacer muy buena, yo le digo a Franco, decía el otro día, va a hacer muy buena pareja con Friedrich Merz, porque tienen los dos un ego que no cabe en esta habitación de techos altos.
Y se van a llevar bien porque va a ser para mí el gobierno que va a ser, ¿no? El de la CDU con los verdes. Y a mí me da bastante pena porque, bueno, los verdes unos meses antes de la campaña de las últimas elecciones estaban por encima en primera fuerza en las encuestas con Annalena Baerbock cuando hubo ese jipe. Luego hicieron esa campaña suicida contra ella que le acabaron quitando un montón de apoyo, que fue una campaña suicida tremenda, la única que he visto así en Alemania así tan fuerte contra ella. ¿Qué le hicieron? Bueno, le hicieron de todo, le sacaron un montón de artículos, también pasó esto de que había plagiado, pero que no sabía. Todo fue como atacándola por ser mujer, por no ser madre, por un montón de historias, ¿no? Y bueno, mucho fake news, mucho pues problemas también de su pareja, no sé qué, todo sacando todo trapos sucios, ¿no? Yeah. Bueno, encima ahora se divorció también, con lo cual, bueno, en fin. Y Robert Habeck me parece que él se quedó con la espina en su momento, porque él no le gustó cuando él se decidió que fuera Annalena Baerbock la candidata, él lo aceptó, pero salió diciendo que fue un día muy amargo para él, porque él quería ser. Y bueno, él está acostumbrado ya, porque en la región donde viene, que es Schleswig-Holstein, hay un gobierno CDU, los verdes, de hace tiempo, con lo cual entiende de esa dinámica. Y bueno, yo creo que ese va a ser el gobierno que venga. Pero el problema, o bueno, mi forma de ver a los verdes, bueno, obviamente el detalle por la cual pienso yo que la gente se cansa del discurso ecologista es porque siempre es, ok, salvar el mundo, ¿a costa de qué? A costa de mi bolsillo. Entonces la gente lo siente como que Europa solo es responsable por, no sé, el 10% de las emisiones, pero queremos actuar con el ejemplo cuando China, Estados Unidos son los responsables de todo. Y siente la gente de que quizás por qué debemos sacrificarnos nosotros por este porcentaje tan pequeño. Y el otro es el que juegan mucho al progresista, o sea, somos muy progres, en el cual, por ejemplo, esa vez de que Annalena Baerbock fue la candidata para canciller en lugar de Habeck, habrá sido porque quisieron jugar la carta progresista en lugar de jugar la carta meritocrática, en la que, ok, este tipo es más carismático, sí, pero es que hay que dar representación. Y por jugar la carta progresista, al final no terminaron teniendo la misma popularidad, y es también lo que mucha gente se empieza a cansar. Lo vimos en el discurso de Trump. La victoria de Trump es un movimiento totalmente antiprogre, es como el fin ya del progresismo, o lo que le llaman en Estados Unidos también el wokeismo, ¿no? ¿Será un poco eso también cuando la gente se cansa de esa combinación entre lo verde y lo progre? Debate para otros 2 podcasts también, pero sí es verdad que para mí los verdes han cometido el error de poner algunas de esas cosas por delante de las necesidades básicas de la gente. Entonces ahí es cuando la gente se enfada, porque yo no creo que la gente en general, no creo que vaya a haber el fin del progresismo, ni que la gente esté en contra de que las personas tengan más derechos, o que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, o que estén igual de representadas, etcétera, o que no sufran violencia, por ejemplo. Pero sí que creo que si, por ejemplo, le das más importancia en tu programa político a, no sé, los derechos de los animales, de no sé qué, a que una persona llegue a fin de mes, pues eso sí que puede ser un problema. ¿Sabes? O que me quieran imponer la wärmepumpe. Sí, bueno, eso fue un error grave. Reemplazar mi calefacción de... Eso fue un error grave de Robert Habeck, que no sé si va a recuperar alguna vez. Por eso yo cuando leo el eslogan de hacer la vida más barata, pienso en la wärmepumpe directamente. Entonces ahí tienen un problema. Porque uno se activa... ustedes me quieren hacer la vida más barata, ustedes me querían meter eso, ¿no? Claro, es complicado. Todos los partidos tienen un montón de contradicciones, pero los verdes tienen un nicho, es verdad que aquí pues lo tenemos muy como caricaturizado, ¿no? En la zona de Prenzlauer Berg, Kolbisplatz, todas las familias bien acomodadas de Bio-Deutsche que cobran cada uno, no sé, 8.000 euros para cada miembro de la pareja, no tienen ninguna preocupación, entonces pueden poner la bandera de Ucrania en su balcón, la bandera de trans y todas las banderas porque no tienen la necesidad de otras necesidades, ¿no? Pero eso no son afectados ellos por ninguna política, ya sea la política antimigratoria, no les afecta. La del rente o la retiro, Mindestlohn, Bürgergeld, ninguna de esas les afecta a ellos. Aun con esa caricatura, que obviamente es injusta porque es una generalización, es un segmento de la población importante, que es un segmento de la población acomodado, es decir, a cuanto más formación y mejor estatus social, más se vota a los verdes, con lo cual no son gente que lo pasa mal. Y creo que es importante que haya
un segmento de la población que quiere avanzar en esas cosas. Pero es verdad No es que, para todos. que por el camino se queda mucha gente, ¿no? En ese avance. Entonces eso lo que... Los verdes nunca van a ser... En general no van a poder ser un partido de mayorías porque dejan fuera a mucha gente, ¿no? Que igual no le interesan esas cosas. Pero es lo que me gusta de la pluralidad de partidos que hay en Alemania, porque no es como en un sistema bipartidista donde tienes que irte con un partido que no compartes todos los derechos, pero solo hay dos. Claro. Acá dices, bueno, sí, eres una familia bien acomodada, tienes tus necesidades básicas cubiertas, ahora quieres ir por esas otras necesidades como en el aspecto social, el aspecto ambientalista, cuando ya no te preocupas de las necesidades básicas. Hay algo para ti. Claro. Cuando eres un rico y quieres ahorrar en impuestos, votas FDP. Cuando eres un trabajador, votas SPD. Cuando eres muy conservador, votas CDU. Y cuando eres extrema derecha, un facha le llaman en España, ¿no? Votas AfD. Claro, el tema ahí es con el tema de las necesidades cubiertas y todo el tema verde, que en el artículo también hablaba de que los verdes habían perdido el relato, pero a pesar de eso, detrás de todo eso, en todo el mundo está cambiando, digamos, el modelo económico. O sea, sí que todo el mundo está yendo hacia una economía más verde, se están haciendo inversiones, quiero decir que no ha caído en saco roto todo eso que se está diciendo. Es verdad que encima, bueno, ha subido 1,5 grados, todo esto que se ha llegado al límite, los acuerdos de las cumbres climáticas casi nunca se ponen, pero sí que están habiendo avances, y los verdes el problema que tienen es saber explicar eso. Es decir, no es que para salvar el mundo tú tienes que vivir peor y pagar más y todo eso. Es que vamos a salvar el mundo a través de cambiar la economía, nuestro modelo económico, nuestro modelo de crecimiento y nuestro sistema de energía. Lo llaman, no sé cómo lo llaman, el pool de energías, no sé cómo se llama en España, por ejemplo. Ya estamos en muchos días por encima del 50%, 60% de energías renovables, estamos avanzando mucho. El pool energético que se llama. Bueno, no es sino que a través de esos cambios vamos a crear puestos más cualificados de trabajo, vamos a trabajar menos, vamos a descansar más, vamos a generar un modelo más sostenible en el que haya un futuro para nuestros hijos, porque si todo es renuncias, nadie te compra eso, ¿sabes? Claro, y bueno, sí, quizás es mucho de narrativa, vamos a salvar el medio ambiente. Y bueno, ok, el medio ambiente, pero hay gente que, yo lo pienso siempre, hay gente que vive en el desierto, hay gente que construye ciudades en el desierto, que no tienen medio ambiente. Para mí, yo no soy fan del desierto, yo no soy fan de Dubái ni de las ciudades futurísticas de Saudi Arabia, pero se puede vivir. Lo que yo siento que no comunican bien es la civilización, y eso fue algo que yo vi que Elon Musk es bueno comunicando algunas cosas cuando dice que estaba feliz o contento por la victoria de Trump, que asegura el futuro de la civilización. Es una frase fuerte, es una frase que comunica bastante. Claro, si yo quiero comunicar salvar el medio ambiente, yo no comunico salvo los árboles, yo comunico salvo por el futuro de la civilización. Claro, es que ese es para mí el movimiento ecologista, y digamos lo que los brazos políticos de ese movimiento, los partidos verdes, han tenido siempre ese problema, que han sido vistos como partidos de prohibir. Y el Verbotspartei le llaman a veces, en lugar de como partidos de proponer mejoras para todos, ¿no? Pero bueno, sí. Hace poco, Elon Musk tuvo una conversación con Alice Weidel. Alice Weidel la ha estado haciendo bastante bien, también ha estado en bastantes programas de televisión, programas de televisión internacionales, estuvo en la BBC con Elon Musk, haciendo su, digamos, agenda más internacional, que es algo que yo siento que le ha ayudado bastante, porque si alguien como Elon Musk y otros países están diciendo, no, la alternativa para Alemania es el partido por el que deben de ir, es porque estos partidos están hablando fuera de Alemania para conseguir esa empatía fuera del país. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Musk? Solo el AfD puede salvar a Alemania. Sí, algo así, como que era la opción, sí, para en fin. Y ¿qué impacto tiene esta injerencia de personas como Musk en Alemania? Tiene mucho poder porque, aparte una plataforma de comunicación que es grande, ¿no? Es dueña de ella, ¿no? De X o Twitter. Pero sobre todo no por
que lo dijera él, sino porque luego hemos estado un mes hablando de lo que dijo, ¿no? Porque eso es al final lo que ellos buscan. Una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. No, aparte que es su manera de trabajar, llevan tiempo haciéndolo. Y luego lo que sí que hacen bien es que trabajan, digamos, coordinadamente todos los partidos de ultraderecha, extrema derecha del mundo, aprenden unos de otros, se reúnen, tienen organizaciones comunes, hablan, se financian unos a otros, etcétera, que es algo que el resto de los partidos no hace. Sí es verdad que algunos partidos están alineados en internacionales, por ejemplo la socialista o el Partido Popular Conservador Europeo, no sé qué, bueno, todo esto. Pero la internacional racionaria, como les llama el presidente Pedro Sánchez, pues se trabajan juntos, ¿no? Y toman nota todos de todos. Y Alice Weidel, que era un perfil, digamos, no tan radical como puede ser Björn Höcke en AfD, que es una persona que podría haber estado perfectamente en el partido nazi en los años 30, haber sido dirigente del partido nazi. O sea, podría estar sentado en la mesa con Hitler sin problemas. Es posible que me pueda caer una querella por esto, pero es que es así. O sea, Alice Weidel tenía como esa otra imagen. Encima ella tiene una pareja que es una mujer, ella es lesbiana, vive con su pareja, vive en Suiza. Sí, o sea, solo le faltaba tener alguna discapacidad. O Migrationshintergrund, sí, ¿no? o sea, para pero tener bueno, vive en Suiza y ha trabajado en diversas multinacionales, no sé qué, bueno, en fin. Y bueno, sabe bien inglés, obviamente, todo esto. No era el prototipo, digamos, de señora de extrema derecha, radical, etcétera, ¿no? Pero ha ido aprendiendo y sabe que eso les funciona. Y bueno, por ejemplo, en esta charla con Elon Musk dijo que Hitler era comunista. Bueno, entonces todos los medios lo tragaron, le titularon por ahí. Nosotros no vamos a titular por ahí, obviamente, porque obviamente es una provocación para que lo digamos, ¿no? Entonces, lo que me parece es que AfD ha hecho ese camino desde que se fundó como un partido euroscéptico a un partido... O sea, en Alemania decir que un partido es de extrema derecha o Rechtsextremismus es muy fuerte porque, digamos, ahí ya están fuera, digamos, del sistema, ¿no? Entonces se puede incluso ilegalizar, etcétera. Entonces, para considerarlo, se lo tiene que hacer la oficina de la Verfassungsschutz, la oficina de protección de la Constitución. Y sí que hay algunas organizaciones dentro de AfD que lo son y están vigiladas, observadas, etcétera, pero no está considerado un partido de extrema derecha. Nosotros, Franco, sobre todo, y bueno, todos los teóricos de estos partidos distinguen entre los partidos de ultraderecha o derecha radical, etcétera, que son partidos que están dentro del sistema y que dentro del sistema quieren cambiarlo o lo que sea, y los partidos de extrema derecha, que son más partidos, digamos, fascistas, nacionalsocialistas, etcétera, que quieren derogar el sistema y montar otro sistema, ¿no? Entonces, en el caso de AfD, son de esta primera parte, porque lo que quieren es llegar al Parlamento alemán y tener el mayor número de diputados posibles para cambiar el sistema. Ella lo que cuenta es que no va a ser canciller ahora, obviamente, pero que cuando fracase el gobierno de Merz será canciller la próxima vez. Y tiene el modelo austriaco, ¿no?, en la cabeza, el modelo de lo que está pasando en Austria, ¿no? Entonces, claro, si ella lo tiene tan claro y tiene tanta ayuda, y de hecho le estamos ayudando nosotros, explicitando sus deseos y sus objetivos políticos, pues tampoco es descartable que pueda suceder, ¿no? Porque bueno, es un partido ya hegemónico en el este, o sea, el este es un partido que si tú miras el otro día viendo el mapa, hay un mapa muy bueno que se llama, nosotros vemos varios mapas cuando hacemos el podcast, ¿no? Y uno de ellos es Wahlkreis, no sé qué, bueno, está en la web, si ponen Wahlkreis Karte o algo así, yo creo que sale. Luego te lo puedo mandar y luego lo puedes poner igual en los enlaces. Entonces sale un mapa de Alemania y, claro, el color del partido que gana el distrito ese en concreto, ¿no? Ese es un mapa que obviamente se ve que toda Alemania del Este es AfD, salvo Berlín, unos pocos de los verdes y otros pocos de la CDU. Pero si vas a la pregunta directa, si se pudiera elegir directamente al canciller, hay dos pestañas, una de entre Merz y Scholz, que bueno, sale casi todo negro, pero hay otra de escenario A5, en lo que Alice Weidel entra también y Robert Habeck y Christian Lindner, ¿no? O Sarah Wagenknecht, no sé. Y ahí, todo el azul del este, desde Thüringen empieza a bajar por Hessen y llega hasta Rheinland-Pfalz, un montón de azul, que es como si estuviera derramando el agua que cae de Alemania del Este, o sea, una figura como muy poética, pero que no lo es, o sea, poética pero mal, y de verdad el mapa se empieza a desparramar el azul al oeste de Alemania, ¿no?
Y no es descartable que si hay un gobierno de Friedrich Merz y Habeck que sale mal, como este anterior, AfD dentro de 4 años esté en 30 en lugar de en 20. Porque ya está en 40 en el este. Yeah. ¿Qué impide eso, no? Si es verdad que además hay un movimiento que también hemos ido siguiendo Franco y yo, hay una pregunta siempre en las encuestas que a mí me gusta mucho, que es ¿a qué partido nunca votaría? Como para ver el rechazo que te pongan los partidos. Y AfD al principio siempre estaba en el 85% de rechazo o algo así, y últimamente estaba por debajo del 50%. Entonces es que 1 de cada 2 alemanes se podían plantear votar, no descartan al menos votar a AfD. Es heavy eso. O sea, Pero últimamente lo que ha hecho la AfD que quizás en términos de estrategia ha sido también efectivo es que ahora que se están vendiendo como un partido libertario. Sí, claro, si supieran lo que es eso, es que yo no sé ni si saben lo que es un partido libertario. Y claro, ahí otra vez volvemos a caer en sus frames, ¿no? ¿Es AfD lo que ellos quieren ser o lo que, digamos, la academia o los estudiosos de los partidos? Porque AfD es un partido nativista, sí, ¿no? Porque es un partido que defiende un país en el que no tengan cabida los que no son de este país. ¿Es un partido con tintes autoritarios? Pues sí, me parece que también lo es, ¿no? Porque busca una sociedad, digamos, autoritaria, controlada, donde hay unos rígidos sistemas y jerarquías. ¿Es un partido populista? Sí, pues esos son los 3 indicadores de un partido ultraderecha. O sea, libertario, paleolibertario y todas esas movidas, todo bien para los académicos, a Franco Ledón le encanta, pero los ciudadanos de a pie, lo que tenemos que pensar es, ¿qué pasaría si gobierna AfD? Primero nos saldríamos de la Unión Europea. ¿Qué es su plan? Al día siguiente de que Alemania salga de la Unión Europea, hay 6 millones de empleos menos en Alemania, que se destruyen. Solo pues está calculado por la DGB y por cualquier organismo económico. Nos quiere enfrentar con eso, quieren cerrar las fronteras, es deportar a todas las personas. No, ya es que ya no están hablando de cuando se reunieron en Potsdam, que esa fue la investigación que sacó Correctiv y luego la gente salió a la calle a manifestarse, ya no era solo los extranjeros, eran los alemanes con Migrationshintergrund. Yeah. Entonces, bueno, es el país que tendríamos. Tendríamos un país en el que se destruiría la economía por la salida de la Unión Europea. Recordemos que el principal mercado de Alemania es la Unión Europea. 2, un partido en el que se expulsaría a un 20% de las personas que viven aquí, con lo cual no sé qué vamos a hacer. Y un partido que quiere que apuesta por gobiernos de corte autoritario. Pues no sé, enfrentamiento con el mundo, expulsión de un colectivo concreto y gobierno autoritario. Si pones Alemania tal, me suena a algo de los años 30. Claro. Y pero bueno, el problema también es de que, bueno, muchos de esos partidos, y ahora que el tema más grande es migración, el problema de bueno, CDU al tomar al mostrarse más fuertes en su sentimiento antimigratorio, AfD que siempre ha sido la antimigración, el SPD que ha tomado algunas posturas antimigrantes. Cerrar las fronteras, por ejemplo. Pero ninguno de estos problemas resuelve los problemas que, por ejemplo, ninguna de estas cosas resuelve el problema real de Alemania. Claro. Porque, por ejemplo, yo como, digamos, yo soy migrante, yo no quiero que me echen del país, va. Y aunque digan, ok, los migrantes se quedan, eso no resuelve los problemas, porque los problemas siguen siendo, ¿cómo se dice? Housing, vivienda. Sí, claro. La jubilación, la inflación. Los bajos salarios también a veces. Sí, o sea, bajos salarios, sí, hay que... En comparación con que digamos, en estándares europeos, me refiero, obviamente. Si yo le digo, o en estándares alemanes, si yo le digo a un colega mío español lo que gana aquí una persona que se dedica a proyectos sociales, en comparación con España, pues es muy diferente, ¿no? Pero bueno, es verdad que mucha gente... son problemas invisibles. Está viviendo que tiene menos dinero al bolsillo a fin de mes. Claro, esa es la movida. Ninguno de los problemas de Alemania importantes se soluciona ni echando inmigrantes ni trayendo inmigrantes. Se solucionaría más trayendo algunos trabajadores, etcétera, porque hacen falta, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que no se está hablando de los problemas reales y encima se está señalando como el único tema ese, ¿no? O sea, es que han estado dos meses hablando solo de deportar gente. Claro. Es fuerte. Entonces, pero bueno, cuando estamos hablando de inmigración y deportación, ¿qué tan malo es deportar? O sea, si hay un porcentaje de gente que está aquí sin papeles, que no, cuyas quizás solicitudes de asilo han sido
rechazadas o que no presentan un caso para estar aquí. ¿Por qué es tan malo mencionar deportación? ¿Por qué no deportar a aquellos que sí son deportables y dejar a los que sí están con estatus legal o que han nacido aquí? No, deportar no es malo, de hecho es parte del sistema migratorio. Sí. El tema es hacer de eso tu programa político. O sea, me parece que deportar a una persona, pues para esa persona es un problema complicado, veo, porque se pasa mal, es una situación complicada. Pero ya se sabía, digamos, si cruzas el país sin papeles, existe la posibilidad. Hay unas reglas, el problema es que muchas veces no funciona, etcétera. Y bueno, si por cumplimiento de esas reglas o por una sentencia judicial se decide que una persona tenga que ser deportada o porque comete un crimen o lo que sea, todo eso es parte del sistema. El problema es hacer eso que es parte del sistema tu programa político y hablar de deportaciones masivas, por ejemplo. Porque deportaciones masivas no es con relación a la ley y a la norma, sino deportaciones masivas porque sí. Y segundo es ligar la política migratoria con la política de seguridad. Es decir que tus problemas de seguridad son creados por las personas que vienen a este país. Cuando eso no es así. Hay una parte de los problemas de seguridad que están creados por personas que vienen de otro país, igual que están creados por personas que ya estaban aquí. Pero cuando tú, por ejemplo, y eso es lo que pasa cuando pasa un atentado como el de Mannheim, ¿no? Que en caliente se ponen a hablar de deportaciones masivas, no sé cuál, tal, y entonces ahí es cuando contaminas tanto la política migratoria como la política de seguridad. La política de seguridad es mejorar los recursos para la policía, mejorar los recursos para los jueces, porque si hay una persona que ha sido decidido que se tiene que deportar por la razón que sea legal, esa persona tiene que ser deportada. Y es lo que pasó con la persona que cometió, el que no había sido deportada, porque no tenía medios o porque había habido un desfase de competencias entre las dos administraciones. Entonces, da recursos a la policía, da recursos a los juzgados, organiza las competencias, mejora tu servicio de inteligencia. Todo eso mejora la seguridad de Alemania. Decir que los sirios son unos criminales y hay que deportarlos masivamente no mejora la seguridad de Alemania. Lo que mejora es el racismo en Alemania y empeora la convivencia. Entonces, para mí esa es la diferencia. Porque claro, y esto hay que hablarlo claro, porque luego viene, si no, la acusación de buenismo. No, es que vosotros sois los que defendéis políticas pro migración o movilidad o tal, sois todos muy buenistas, entonces queréis que llegue aquí todo el mundo y cambie la cultura, no sé qué. No, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que si hay una política migratoria se decida no porque ha habido un atentado, sino por lo que necesitamos en cuanto a la política migratoria. Y la política de seguridad se separe de eso, ¿sabes? Porque si llegamos a la conclusión, si los partidos dicen que la seguridad de Alemania depende del número de deportaciones que hagamos, pues entonces hemos perdido todos. Porque eso no es así. O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, yo estuve en un debate en la Deutsche Welle que había una experta del Instituto Real Elcano, que son expertos en terrorismo internacional en España, y yo, que no soy experto en eso, y fui a ese debate porque quería que hubiera una voz un poco, digamos, más o menos en este sentido, para que no fuera todo por el otro lado, inhumano, digamos, pues dije algunas cosas. Pues, por ejemplo, dije que la política de seguridad de un país no se puede decidir el día después de un atentado en caliente, porque ahí no sale nada bueno, o que hay que separar esas dos. Y ella dijo que efectivamente eso que se hacía no funcionaba, y lo que funcionaba es, por ejemplo, colaboración internacional entre los países, identificar mejor o sea, por ejemplo, hacer seguimiento de personas que están radicalizadas. Pero pasa, hace falta recursos, ¿sabes? Entonces, en lugar de dar recursos a la policía, al servicio de inteligencia, pues sales al tril a decir, no, los sirios, la mayoría de las personas que cometen estos crímenes son refugiados, con lo cual hay que aceptar menos refugiados. Bueno, ya está todo, se fue a la mierda todo, ¿sabes? Y eso lo ha dicho el futuro canciller, ¿no? Pues bueno, sí. Eso es un debate, es muy difícil. Y a mí me cuesta también, porque en ese debate, es más, cuando me escuché después, pensé que no había sido tan, digamos, que no había mantenido la postura que yo siempre mantengo, porque me había dejado, digamos, también llevar por la ola esta no conservadora, reaccionaria, de decir, no, pues ahora, por ejemplo, cuando me preguntaron si la política de integración de Merkel había funcionado, y yo no di una respuesta clara. Y yo creo que sí ha funcionado, porque el dato de que el 70% de los sirios que vinieron de hombres, porque las mujeres sirias tienen otra problemática diferente, están trabajando, es un dato
récord en historias de acogimiento de grandes volúmenes de inmigrantes. Ujú. Y no se habla de eso. No se habla de que eso es un éxito de Alemania. 70% están trabajando. Ya. Es un montón. Ya se habla más bien de las personas que no están trabajando y que reciben solo Bürgergeld. Sí. Bueno, es que, también muchos alemanes reciben Bürgergeld, ¿no? Sí. Sí, bueno, en una de esas cosas, por ejemplo, en la que Christian Lindner decía, Alemania tiene muchos incentivos para la gente para no trabajar, y era el argumento de poner más restricciones en cuestión a eso. Yo estoy de acuerdo con que si trabajas, tienes que tener un salario considerablemente mejor que si no trabajas. Estoy de acuerdo, porque no es lo mismo estar 40 horas trabajando o 45 que estar no trabajando. Yo estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que el Bürgergeld o el antiguo Hartz IV, o como lo queramos llamar, el Arbeitslosengeld, es una iniciativa social alemana que permite que este país no haya una revolución en las calles, porque mucha gente... O más crimen. Sí, o más crimen. Mucha gente... Quiero decir, obviamente si pasamos por Berlín es una ciudad también que tiene muchas personas en situación de calle, pero eso no está relacionado tanto, está relacionado con otros problemas también, ¿no? De tipo salud mental u otros abandono, etcétera. Pero tú en Alemania puedes no estar habilitado para trabajar por lo que sea, o no poder, o lo que sea, y tienes todos los meses recibes una cantidad para poder vivir más o menos dignamente, ¿no? Que te permite vivir igual no en el centro de Berlín, pero sí en algún lugar. Entonces, para mí eso es una historia de éxito, no es un fracaso, todo lo contrario. Y creo que sí, que si hay gente que recibe el fraude fraudulentamente, lo tiene que devolver. Pero si tenemos que ponernos a investigar fraudes, empecemos por el fraude fiscal, por igual conseguimos sacar más dinero para el erario público si encontramos a los 10.000 defraudadores fiscales que están cada año defraudando millones de euros, ¿no? Y no al pobre del Bürgergeld que recibe 100 euros más al mes, ¿sabes? Me parece que... Claro, lo otro es también Hetze, ¿no? Como la palabra esta que nunca sé traducir en alemán, ¿no? Que es como calentar, como crear un ambiente de no sé cómo se diría, ¿no? De calentar la política o el odio hacia los demás, ¿no? Entonces ese odio, señalar al pobre, la porofobia, decir, no, es que esta persona recibe 100 euros más de lo que tendría que recibir, bueno, y el que está al lado, o el que está hablando, igual le defraudó, no sé, 2 millones de euros al Finanzamt, ¿no? Bueno, pues empecemos por el de los 2 millones al Finanzamt, ¿no? Sí, claro, 100%. ¿Hay algo importante que no hemos mencionado y que sea importante que la gente sepa? Hemos hablado un montón, la verdad. Te agradezco, me ha gustado un montón. Y mira que es la hora ya de comer, y yo soy muy alemán para eso, que suelo comer pronto, y no tengo hambre porque he alimentado mi cuerpo con la conversación, ¿no? Excelente. Está bien, pero algo importante. Bueno, los que puedan ir a votar, que vayan a votar, porque creo que es importante votar. Sobre todo en tiempos que hay que votar también en defensa propia, ¿no? Sobre todo las personas que estamos aquí, otros países que tenemos derecho a voto, pues en un contexto político en el que nos señalan como culpables de muchas cosas, pues también votar en defensa propia, defender unos valores en los que creen, ver qué partido te representa mejor. La verdad es que en mi caso yo estoy muy huérfano en ese sentido, y claro, no voy a decirle a nadie que vote por no sé qué partido, porque si yo mismo ni siquiera sabría quién votar. Y luego, si no puedes votar, pues animar a los que puedan o hablar de estos temas. Quedan 5 semanas, ¿no? Para las elecciones, son el 23F. Yo por mi parte, pues desde la red voy a seguir informando a la comunidad de los programas políticos, de la situación política, de lo importante que sea votar, y bueno, por eso también me agrada mucho que me hayas invitado a este podcast, que justo salen, previo a las elecciones, y que creo que va a ser pues es un elemento muy interesante para tu audiencia, ¿no? Para que pueda tener más herramientas para entender lo que está pasando en la política alemana, que están pasando muchas cosas, ¿no? ¿Puedo hacerte una última pregunta? Sí, hombre, claro. ¿Cuál es el problema más grande que presenta Alemania en este momento? Para mí es la frustración de la sociedad con respecto a la incapacidad de la política para mejorar su vida, ¿no? Porque esa frustración nos lleva a un mal camino. Igual es un poco filosófico el problema, pero bueno, quería elegir ese en lugar de uno más material. Raúl Gil, te agradezco mucho por haber venido al podcast. No, encantado. Que tengas un guten Tag. Igualmente, guten Tag. Welcome to the show. It's the Guten Tag Podcast. It's the people who make the city. It's the city who makes us people so great. Get inspired.
getting power.